Buenos días a todos, eminencia, excelencias. Doy lectura a la ponencia del Monseñor Rino Fisichella. Si es un poco difícil decir la propia, tal vez es más difícil de otra persona, pero la voy a leer y luego, después de leer esta ponencia, con la venia del Padre Francisco, me dijo que pudiera añadir unos pensamientos propios. La misericordia en la nueva evangelización. La sorpresa de un jubileo sobre la misericordia. Luego de que el Papa Francisco, el 13 de marzo de 2015, anunciara de manera sorpresiva el jubileo de la misericordia, desde muchos lugares comenzó a surgir el interrogante: ¿por qué un jubileo? El mismo Papa respondió a esta pregunta: para esto es el jubileo, porque este es el tiempo de la misericordia. El jubileo de la misericordia, más allá de todo, fue una experiencia real de la misericordia de Dios, que la Iglesia y el mundo entero han hecho. La misericordia, incluso en el transcurso del Año Santo, se hizo conocida y se experimentó en muchos aspectos. Quisiera detenerme en dos de ellos que considero importantes de manera especial para la nueva evangelización: la liturgia y el testimonio. La liturgia, espacio real de la misericordia. Es en la liturgia donde se capta la verdad profunda de la misericordia como esencia de la Trinidad. Si solo tuviéramos el tiempo para verificar cuántas veces el término resuena en la liturgia, veríamos que es omnicomprensible. En la mayoría de las oraciones colectas, la misericordia aparece como la invocación más recurrente que hacen los fieles al Padre, para que la conceda abundantemente como expresión de vida nueva. Una entre las más conocidas es la que el Papa Francisco ha querido recordar en la bula Misericordiae Vultus. Oh Dios, que revelas tu omnipotencia, sobre todo con la misericordia y el perdón. Muchos otros textos reflejan la misma intensidad. Se piense, solo para ejemplificar, en la colecta del Domingo de Cuaresma, día destinado desde la antigüedad al escrutinio de los catecúmenos. Dios misericordioso, fuente de todo bien, tú que nos has propuesto el ayuno, la oración y la limosna como remedio al pecado, recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad, y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia. Cierre de la cita. Como se ve, la miseria humana y la bondad divina se encuentran para dar voz a la misericordia como expresión de liberación total. La liturgia eucarística, además del inicio hasta el final, la misericordia constituye referencia constante para entrar purificados y vivir dignamente la celebración de los sagrados misterios. Dios, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Son las palabras del sacerdote que acompañan el acto penitencial. De la misma manera, el sacerdote implora por sí mismo en la plegaria eucarística del canon romano. Cita: y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia. Cierre de la cita. Y al concluir la segunda plegaria eucarística decimos, cita: ten misericordia de todos nosotros
y concédenos participar de la vida eterna. Compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Es el inicio de la cuarta plegaria eucarística. Antes de la invitación al signo de la paz, la misericordia aparece otra vez. Cito: para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado. Así entonces, lejos de ser una referencia parenética, la misericordia es el eje estructural de la oración litúrgica. En la liturgia se comprende el valor performativo que la oración asume para obtener misericordia. Tal vez la expresión que más que ninguna otra merece ser recordada en este contexto es la invocación del salmista tantas veces retomada en la liturgia. Cita Salmo 85, verso 8. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En cada celebración litúrgica, esta palabra se vuelve realidad. En los sagrados misterios de la Iglesia, que la Iglesia celebra, la Trinidad se revela como el misterio del amor insondable, vivido desde la eternidad, que se inclina en bondad hacia los creyentes, inundándolos del don de la gracia inescrutable que se expresa en los sacramentos. Una rápida mirada a este salmo permite comprender el gran valor que la oración litúrgica le confía. En efecto, no es una casualidad que lo encontremos en el periodo del Adviento, cuando se revela el don más grande del Padre a la humanidad, la encarnación del Hijo. En este salmo afloran los elementos fundamentales que componen la misericordia: perdón, conversión, salvación, paz, gloria, amor, verdad, justicia, bien. Estos elementos son empleados por el salmista para expresar la alegría del don de la misericordia divina, los cuales dejan ver los trazos del rostro de Cristo. El tema del retorno, presente varias veces en el Salmo, no es solo una referencia a la deportación del pueblo durante el exilio, sino que también indica de una manera más espiritual la conversión y el retorno a la casa del Padre, quien espera impaciente el regreso de cuantos se han alejado. Sin embargo, no solamente el hombre retorna a Dios, también a Dios se le pide que vuelva hacia su pueblo. Solo de este modo la misericordia adquiere todo su valor, pues encarna el verdadero rostro de Dios, que no se deja llevar por la ira, sino que aplaca su enojo. Si la primera dura un instante, lo segundo se repite por la eternidad. Así entonces, todo en este salmo habla de la ternura y del amor de Dios que se dirige al corazón del hombre para que reconozca su misericordia. No sé si estoy muy rápido, en la acción litúrgica, por tanto, el creyente se pone en contemplación de la misericordia de Dios. En el silencio de la escucha, percibe la potencia del misterio que viene a su encuentro y lo habilita con la gracia para que sea su testigo en el mundo. Lejos de ser un momento que distancia del vivir la misericordia, la liturgia permite su actuación. Ponerse de rodillas delante de la grandeza del amor misericordioso de la Trinidad es el signo tangible
de la transformación que sucede en el corazón de cada persona que ha escuchado el anuncio del Evangelio de la misericordia y se ha adherido a él con fe. A la luz de este contexto, en el que la contemplación del misterio se hace más directa, las palabras del Papa Francisco al término de la Misericordiae Vultus son particularmente sugestivas. Inicio de la cita. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre para el gran río de la misericordia, sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tenga necesidad, podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene. Cierre de la cita. El tiempo litúrgico es entonces, con toda razón, el tiempo de la misericordia. Por esto es importante ver la conexión con la nueva evangelización. La nueva evangelización, de hecho, inicia para los creyentes la contemplación personal y comunitaria del misterio de Dios que se ha hecho uno de nosotros. De manera sugestiva se podría decir, la evangelización se ha hecho de rodillas. El misterio de la fe que estamos llamados a anunciar y a compartir se vive y se experimenta en la liturgia, donde Cristo se hace presente y una vez más se hace presentes a sus discípulos misioneros, dándoles la gracia, la fuerza y el coraje para la evangelización. La misericordia como testimonio. Un segundo rostro que se revela en la vida de los creyentes. Muchos son los rostros de la misericordia que se deberían admirar, tantos cuantos son los rostros de los discípulos de Cristo. Claro está, el pecado que limita está siempre al acceso. Acecho, perdón. Para cada uno de nosotros, la tentación de encerrarse en sí mismo, en la diferencia, en el cansancio, está siempre alerta. A pesar de ello, sabemos que la misericordia obra como ese corazón inquieto del cual hablaba San Agustín. Ella no deja tranquilo a ninguno hasta no verlo convertido en instrumento de misericordia. Las palabras del Papa Francisco son una provocación permanente para nuestra vida de fe. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Cierre de la cita. Así debería ser. La presencia activa del creyente requiere estar permeada por la misericordia, con la cual profesa la fe, que lo hace discípulo de Cristo, con la que pone de manifiesto el amor, que lo incita a lograr, con la que proclama la esperanza, que le permite estar siempre en camino hacia el cumplimiento de la promesa. Las palabras del Papa Francisco deben interpretarse como el trazado de un itinerario en el que se indica dónde la Iglesia debe sentirse mayormente comprometida. A menudo lo recuerda con profunda convicción. Las obras de la misericordia no son temas teóricos,
sino testimonios concretos obligan a remangarse para aliviar el sufrimiento. Cierre de la cita. La misericordia, por tanto, no es una palabra abstracta, sino un acto, una acción, un signo concreto que se realiza en la vida. En este contexto, un pasaje de una de las meditaciones dirigidas a los sacerdotes con ocasión de su jubileo me ha impresionado de manera particular. Papa Francisco dijo, cita, las obras de la misericordia son infinitas, cada una con su sello personal, con la historia de cada rostro. No son solamente las 7 corporales y las 7 espirituales en general, o más bien estas, así numeradas, son como las materias primas de las de la vida misma, que cuando las manos de la misericordia las tocan o las moldean, se convierten cada una de ellas en una obra artesanal, una obra que se multiplica con el pan de las canastas, como el pan de las canastas, que crece desmesuradamente como la semilla de mostaza, porque la misericordia es fecunda e inclusiva. Cierre de la cita. Es un verdadero reto dar voz y forma a la fecundidad de la misericordia. Ella se expresa en el intento no solo de reinterpretar las 7 obras de la misericordia corporales y espirituales que conocemos, sino también en la capacidad de descubrir e inventar otras nuevas. Esta es una obligación para la Iglesia, porque al hacerlo, ella puede comprenderse realmente inserta en la historia que vive y en la que está llamada a ser signo e instrumento. Es obvio que ante la parábola sobre las obras de misericordia corporales que Jesús mismo nos dejó, casi como un testamento, cada cristiano se sentirá interpelado a vivirla al pie de la letra. Sine glosa. Dar de comer al hambriento y de beber al sediento, hospedar a quien está sin casa y asistir a quien se encuentre en el sufrimiento de la enfermedad o de la falta de libertad. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo se puede interpretar hoy la obra de la misericordia de vestir al desnudo? La Sagrada Escritura nos deja mucho espacio para actualizar nuestra interpretación. Es preciso comprender bien el texto que conocemos para poder darle un sentido completo. Ya al inicio del Génesis encontramos el lamento de Adán. He escuchado tu voz en el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. A este momento de turbación que sobreviene luego del pecado, que arruina la relación con Dios y con los demás, acude inmediatamente en ayuda la misericordia del Padre. Comenta el libro de Génesis. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cierre de la cita. Tal vez sea esta la primera mención de la acción misericordiosa de Dios, cuando le quita a Adán y a Eva la timidez a causa de su desnudez. No son ellos quienes se visten, es Dios quien les procura el vestido. El ocultamiento provocado por la desnudez, que generaba aislamiento, miedo y vergüenza, es ahora superado gracias al vestido que restituye una presencia social. Es la misma cosa que sucederá con Noé, quien, luego de emborracharse, queda desnudo.
Serán sus hijos, Sem y Jafet, quienes cubrirán la desnudez del padre, de modo que no fuera motivo de vergüenza ante nadie. El significado que se puede percibir es claro. Vestir al desnudo significa restituirle la dignidad. Estaba desnudo y me vestisteis. Por tanto, estimula a detectar las nuevas formas de pobreza y de marginización social que les impiden a las personas tener dignidad. Ciertamente, no tener trabajo, no tener una casa, no recibir un salario acorde a la labor cumplida, ser discriminados por la propia fe, son todas situaciones que impiden tener dignidad. Como la Iglesia y el cristiano pueden contribuir a restituir la dignidad a cuantos están desnudos, constituye un imperativo que no puede tomarnos por sorpresa, sino que nos obliga a estar vigilantes ante las nuevas formas de pobreza. Del mismo modo, deberíamos entrar en el mérito de las obras de misericordia espirituales. ¿Cómo puede ser vivida hoy aquella que dice corregir al que lleva? En un contexto cultural como el nuestro, donde el individualismo ha hecho perder de vista la responsabilidad por el otro, ¿cómo podríamos hacer comprender la falta de responsabilidad social que invade actualmente tantos ámbitos de la vida pública? ¿Cómo hacer comprender a una persona que se equivoca que seguir por ese camino no conduce al bien y mucho menos a la realización de su identidad personal? El relativismo que nos acompaña, según el cual bueno es lo que cada uno cree como tal, ¿cómo puede ser superado con miras al bien común que descubre en la ley escrita en lo profundo del corazón de cada uno y en la naturaleza común su fundamento objetivo? De este modo, desde cualquier ángulo que las consideramos, estamos invitados a ofrecer una interpretación más efectiva de las obras de misericordia. Para que sean actuales y concretas en medio de las cambiantes condiciones sociales y culturales en las que nos movemos. Podríamos sentirnos tentados a ir directamente a lo concreto y hacer cosas. No obstante, la indicación que se nos da es, ante todo, la de tomar conciencia y estar cierto de la exigencia de no permitir acostumbrarnos a la misericordia. Así como no se deja definir, así ella tampoco permite que la circunscriban a un hospital, a una escuela, a un comedor o a un albergue. No, la misericordia es más bien un corazón inquieto que busca continuamente el rostro de Cristo en el del hermano y no se rinde hasta cuando, por decirlo con las palabras de Jesús en la parábola del buen samaritano, se compadeció de él, se le acercó y le vendó las heridas, versando en ellas aceite y vino. Luego, cargándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Cuidar al hermano. Este es el primer impacto que se tiene con la misericordia. Así pues, la misericordia es la vida cotidiana de cada creyente que desea ser discípulo del Señor. Una vida que se manifiesta en la tentación, con la atención, la cercanía, la solidaridad, el compartir, la consolación y el perdón. Es por todo esto que este es el tiempo de la misericordia. Para concluir, el jubileo tenía un carácter extraordinario
pero considero que ha tenido un impacto muy fuerte en la vida de la Iglesia. La mirada después de este dinámico momento que la Iglesia ha vivido todavía se dirige a la misericordia como el lugar privilegiado para experimentar la fe que se reaviva, la esperanza que se fortalece y la caridad que no se cansa. Debemos preguntarnos, por tanto, cómo continuar siendo testigos de la misericordia y cómo hacer de la misericordia el corazón de la acción pastoral. La misericordia es el dintel que sostiene la vida de la Iglesia y toda su acción pastoral. Todo esto reaviva el compromiso de la pastoral después del jubileo. Aquí se abre el gran capítulo sobre el redescubrimiento de las obras corporales y espirituales de misericordia que podrían generar aún hoy una verdadera revolución cultural como lo fueron en los siglos pasados. La referencia a la santidad de los hombres y mujeres que han hecho de sus vidas un testimonio concreto de la misericordia pertenece a la vida del pasado y a la que aún no se han escrito. Todo, al final, gira en torno a esta Iglesia que, a lo largo de los siglos, continúa renovándose para ser digna de su esposo que viene a su encuentro. Sin embargo, una Iglesia que está llamada a dejarse conducir por la acción del Espíritu Santo, por los caminos que solo Él conoce, e ir siempre más allá de sí misma para encontrarse con todos sin excluir a nadie. Firmado Rino Fisichella. Gracias, don Francisco, por permitirme compartir un momento, unas experiencias, unas sugerencias, partidas de mi experiencia como misionero vidente, como párroco, como confesor, como director espiritual de otras personas, y ahora también como misionero de la misericordia, que es solamente cuando las personas dicen, este sacerdote es un misionero de la misericordia, les abre el corazón para confesarse cosas que nunca más habían confesado. O sea, este título que el Santo Padre ha dado, ¿no?, esta comisión, es verdaderamente un don para la Iglesia, porque permite que todos nosotros nos acerquemos a estos misioneros, a estos sacerdotes, porque solamente los sacerdotes pueden serlo, los obispos no lo pueden ser, misioneros de la misericordia. Entonces a estos sacerdotes, que incluso otros sacerdotes también se confiesan, y obispos también se confiesan con estos sacerdotes, porque tienen estos dones, estos poderes reservados al Santo Padre. Bien, quisiera ser muy concreto. Cristo ha dicho, ¿no?, en el Evangelio de San Mateo: sed santos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es santo. En el Evangelio de San Lucas ha dicho: sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Esto significa, ¿no?, que la misericordia y la santidad van unidos. Cristo lo dice como un mandato: sed santos. No si quiere, más o menos, ¿no? Sed santos, ¿no? O sea, que nuestro fin, ¿no?, y el fin, podríamos decir, de toda devoción, y el fin de la devoción de la Divina Misericordia, es nuestra santidad personal y comunitaria. No puede haber otro fin. Si hay otra mezcla, otros fines, no es santo. Y tenemos un ejemplo de que a través de vivir la misericordia, esta devoción
a la misericordia, podemos llegar a esa plenitud de unión con las personas divinas. Ese ejemplo vivo es Santa Faustina, ¿no? Especialmente en su diario. Cuando leemos su diario, nos mueve, a mí me mueve, ¿no? Me mueve muchísimo decir, es posible amar a Dios sobre todas las cosas. Es posible alcanzar esa pureza de corazón, esa unión de amor, de hacer su voluntad. Es posible. ¿Por qué creo que es posible? Porque ella es ese ejemplo vivo. Cuando yo leo el diario me pone en un estado de éxtasis, que me olvido de mí mismo. Es decir, yo quiero vivir este mismo amor que ella tenía por las personas divinas, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en unión con la Santísima Virgen María. Yo quiero vivir esto también. Por eso la devoción a la Divina Misericordia nos tiene que llevar a ser santos y a desearlo, porque no es un orgullo, no es algo de, no, yo quiero ser santo. Esto lo tenemos que decir, porque Cristo, o sea, el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros si yo no le doy un permiso, si yo no le acepto esa gracia santificante. Y el decir, yo quiero ser santo, me imagino que aquí todos, no hay ninguno que no quiera serlo, ¿no? Todos queremos ser santos. Además, y el decirlo, Padre Santo, Padre Celestial, yo quiero ser santo. Yo quiero amarte sobre todas las cosas y amarte a ti, amar a los hermanos, ¿no? Por eso, para esta santidad es muy necesario el silencio. Muy necesario. Incluso ya lo habíamos hablado, de abrirnos a la voluntad divina, a la voluntad, al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo. El silencio. Yo tengo un verso que dice, el silencio engendra santos. El silencio. Y muy concreto, les quería invitar a practicar. Todos tenemos mínimo 1 minuto o 2 minutos de silencio. Todos los días, ¿no? Como decía ahorita el padre Patricio, ¿no? Que me baño en la misericordia de Dios todos los días. Bien, pues todos los días nosotros debemos contemplar a mi Padre Celeste, a Cristo mi hermano divino y al Espíritu Santo mi amigo. 1 minuto, 2 minutos que yo me siento, preferible si es posible delante de la Eucaristía. Si no es posible, en casa, delante del crucifijo, y le miro, le contemplo, abro mi corazón, no pienso en nada que tengo que hacer, no pienso en mis problemas, no pienso en lo que tengo que decir, en lo que tengo que hacer. Si me vienen pensamientos, los ofrezco, no los acepto, estoy aquí, te quiero escuchar, porque la oración es más que Dios hable. Ese es el principio de la oración. Que Dios hable, más que yo hable, ¿no? Lo más importante es que hable mi Padre Celestial, no que yo hable. Entonces es importantísimo estos 2 minutos. ¿Quién no tiene 2 minutos? Incluso escuchamos aquí, ¿no? Unas canciones en YouTube, 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Una canción que nos gusta, la escuchamos. O sea que todos tenemos, y los niños también, los nietos, sus niños, también les gusta esto, el silencio. Lo hacemos nosotros en nuestras parroquias, durante la misa, después de la comunión, 1 minuto de silencio. Y los niños les encanta el silencio. Lo necesitamos, estamos sedientos del silencio, porque necesitamos centrarnos, escuchar, abrir nuestro corazón a la misericordia divina, a esa palabra del Padre que quiere tocar mi corazón. Y esto a un efecto pacificador en nuestro cuerpo, cambia nuestro cuerpo. Si somos muy ansiosos, nos da paz. Si ya tenemos paz, nos da más paz. Cambia nuestro cuerpo, nuestra psicología y nuestro espíritu, porque verdaderamente abre nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Entonces, recomendarles, ¿no? Con esta sugerencia de vivir este silencio todos los días, se lo aseguro. Nosotros hacemos hasta media hora de silencio, pero en la vida cotidiana, por eso podemos empezar
con 2 minutos. 2 minutos de silencio. Todos los días. Sin fallo. Sin fallo. Verán verdaderamente que nos portará una gran paz. Y abriremos nuestro corazón a la misericordia. La segunda sugerencia que viene, ya lo hemos dicho, ¿no? Y seguro ustedes ya los hacen, perdónenme, seguro ustedes ya hacen estos momentos de silencio, pero lo quería recordar y explicitar, ¿no? Que debemos hacer siempre estos momentos de silencio. La segunda sugerencia, bien práctica, es que tenemos que ser misioneros, ¿no? Que tenemos que ser apóstoles de la misericordia. Y el apóstol de la misericordia es que verdaderamente se siente responsable de otro ser humano. Entonces aquí no sé cuántos somos, podemos ser 300 o 400, ¿no? Pero en este año tenemos que tener esta explícita intención. Este año yo le voy a pedir a Cristo desde ya que ponga en mi vida una persona, una, no 20, una solamente, a quien yo pueda llevarles a Cristo, a que yo pueda hacer una amistad para Cristo, no para mí mismo, sino para Cristo. ¿Ven la diferencia? Entonces esta amistad se puede demorar 1 año, porque no le voy a hablar de Cristo de principio. Mira, ven aquí al grupo del apostolado de la Divina Misericordia. No, voy a hacer una amistad. ¿Cómo estás? Voy a compartir tu vida, tus preocupaciones, voy a hacer una amistad contigo para Cristo. Y en esta amistad, como tú compartes tu vida, yo también comparto mi vida. Yo también digo espontáneamente, sí, cuando fui a la misa, escuché esto. Sí, en el grupo de oración estaba haciendo otro. Pero no digo, tú tienes que ir a la misa. No, porque con paciencia, ¿no? Es decir, la amistad para Cristo es un progreso, es poco a poco la persona a quien yo veramente hago una amistad para Cristo, se va dando cuenta de que yo vivo el Evangelio, que yo quiero transmitirlo, que yo vivo esa misericordia, que es algo en mi vida que me ha cambiado, que no es superficial. Entonces esta amistad, esta persona se abre a la acción del Espíritu Santo porque ve un ejemplo concreto, específico. Sí, verdaderamente, mira, estas dudas que yo tenía, que no se podía vivir el Evangelio, lo veo en ti. Tú vives el Evangelio. Y poco a poco esta persona se abre más. Si es bautizada, pues revive su fe, su compromiso. Si no es bautizada, puede pedir el don de la fe y recibir el bautismo. Entonces, para nosotros ser bien concretos, porque no podemos ser, digamos, abstractos. La nueva evangelización y nuestro apostolado tiene que ser concretísimo. Yo tengo que pedirle a Cristo, pon una persona en mi vida a quien yo pueda llevar a Cristo. Te pido, Señor, ponla en mi vida. Tengo que estar atento en el trabajo, en el supermercado, donde sea, estoy atento a ver quién es esta persona a quien yo pueda hacer amistad para llevarles a Cristo. Se demora 1 año, bien. Entonces, dentro de 2 años, seremos 800, digamos, que ya han conocido a Cristo. Y en ese momento, al yo llevarles a Cristo, les estoy llevando a que también sean misionarios. O sea, porque cuando conozco, lo hemos dicho, ¿no? Cuando yo he experimentado la misericordia de Cristo, no me puedo quedar con ella. La fe y la santidad no crece si yo no la entrego. Mi fe muere si yo no entrego mi fe. Es como contradictorio, ¿no? Y como es el amor. Entonces, estas personas también se volverán misioneros, apóstoles de la misericordia, que van a querer transmitir ese mismo amor que han recibido a otros, y dentro de 3 años ya serían el triple de personas que han conocido a Cristo, porque hemos hecho el esfuerzo diario, con la oración, súplica a la Virgen María, con esta oración a la Virgen María, que nos dé este esfuerzo, esta gracia de poder transmitir el Evangelio, de poder vivirlo, de poder vivir la misericordia personalmente. Entonces esto sería como unas sugerencias, ¿no? Particularmente cuando yo me siento responsable
Si yo no me siento responsable, incluso en la familia, ¿no? En la familia, yo me tengo que sentir responsable de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de su santidad, porque el matrimonio es para la santidad. Entonces un esposo tiene que decir, la santidad de mi esposa depende de mí. Una gran tarea, ¿no? Hay que echar, pero depende de mí, es decir, yo tengo que tener este empeño personal. La santidad de mis hijos depende de mí. O sea, que yo tengo que vivir de tal forma mi relación con mi esposa. Y al revés, la esposa tiene que decir lo mismo de su esposo, ¿no? La santidad de mi esposo depende de mí. O sea, que el hogar incluso es el primer sitio de donde yo transmito esa misericordia, donde yo muero a mí mismo, muero a mi egoísmo, muero a mi forma de pensar, a mi razón, que es pequeñita, ¿eh? La razón es pequeñísima, el amor es infinito, ¿no? Dios es amor, no decimos Dios es razón, Dios es amor. Entonces, en el hogar, esto hay que vivirlo así, ¿no? Que me hago responsable. Y si mis hijos o mis nietos no quieren ir a la misa, no quieren escuchar nada de Jesucristo explícitamente, pues les hablo de la honestidad, de la sinceridad, del anhelo a la verdad. Y al último, todo eso es Cristo, porque Cristo es la verdad absoluta, la sinceridad absoluta, la honestidad absoluta, la belleza absoluta. Por decir, ¿no? Es decir, que comenzamos, por supuesto, en nuestras familias y seguimos con los demás. Termino, como ya se había hablado un poco, dándoles la invitación al Congreso Mundial Apostólico de la Misericordia, conocido en inglés por WACOM, ¿no? World Apostolic Congress on Mercy. Es el quinto que se va a hacer el próximo año, del 10 al 15 de agosto, en una isla pequeñísima en el Océano Pacífico, que se llama Samoa. Sí, un poquito largo de aquí. Pero es para todo el mundo, ¿no? Es decir, el Congreso es para todo el mundo. La misericordia tiene que llegar a todas partes del mundo. Y lo organiza, por supuesto, la Arquidiócesis de Samoa Apia, y como ya se ha dicho antes, bajo la guía del Pontificio Concilio para la promoción de la nueva organización. El tema del Congreso es la Divina Misericordia, el océano de amor que abarca el mundo entero. Y hay una página de web que usted pone, por ejemplo, Wacom 5, Samoa, Wacom W, ¿no? WACOM 5 Samoa 2020.com. Y les anticipo, pues seguro ya lo saben también, porque el Santo Padre va a celebrar también el próximo año, en abril, el Domingo de la Divina Misericordia, que sería el 20 aniversario, sí, 20 aniversario, vigésimo aniversario, pienso en inglés un poquito más que en español, el 20º aniversario de la institución universal del Domingo de la Misericordia. También sería el aniversario de la canonización de Santa Faustina, de San Juan Pablo II. O sea, hay una serie de aniversarios para el próximo año y el Santo Padre quiere celebrar el Domingo de la Misericordia en abril, ¿no? Entonces también le hacemos esta invitación a todos ustedes. En Roma. Sí, en Roma. Muchas gracias. Dios les bendiga.